Mamá, siéntese un momento. Yo me encargo de todo. Esa fue la última frase que mi nuera me dijo antes de que mi vida se partiera en dos. Cuando abrí los ojos, el bosque estaba en silencio, el aire era frío y el coche ya no estaba. Horas después, regresé a casa temblando y encontré un altar con mi foto, velas encendidas y personas vestidas de negro llorando por mí. Dicen que una madre lo soporta todo por amor. Yo también lo creía, hasta ese día. Me llamo Elena Morales. Tengo 62 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida era sencilla, casi invisible. No hice nada extraordinario, no viajé por el mundo ni tuve grandes lujos. Fui madre trabajadora, mujer de rutinas. Pero aprendí demasiado tarde que incluso las vidas más tranquilas pueden esconder traiciones que duelen más que cualquier golpe. Fui madre soltera desde los 33. Mi esposo murió de un infarto, una mañana cualquiera mientras se preparaba para ir a trabajar. Recuerdo todavía el sonido de la taza de café rompiéndose contra el piso y a mi hijo Javier, de apenas 9 años, mirándome sin entender por qué su papá ya no se levantaba. Desde ese día, mi vida se convirtió en una sola palabra: resistir. Trabajé durante años cosiendo ropa por encargo, primero para vecinos, luego para pequeños negocios del barrio. Mis manos se llenaron de callos, mis ojos se cansaron, mi espalda aprendió a doler en silencio. Pero Javier creció bien. Estudió, se convirtió en ingeniero y yo sentí ese orgullo, que solo una madre entiende el orgullo de saber que cada sacrificio tuvo sentido. Vivimos muchos años juntos, en mi casa, una casa pequeña, en una colonia tranquila, con un patio trasero, donde crece un árbol de guayaba que planté el día que Javier cumplió 10 años. Para que siempre tengas algo dulce, le dije entonces. Él se rió y me abrazó fuerte. Ese recuerdo me acompañó durante mucho tiempo, incluso cuando todo empezó a cambiar. El cambio llegó con Lorena. Javier la conoció en el trabajo. Es muy educada, mamá, me dijo la primera vez que habló de ella. Muy correcta. Y tenía razón. Lorena siempre fue educada. Demasiado educada. Nunca me llamó mamá. Siempre doña Elena, con una sonrisa perfecta y una distancia invisible pero firme. No era grosera, no. Simplemente no era cercana. Cuando se casaron hace 5 años, yo ayudé como pude. No tenía mucho dinero, pero di lo que tenía. Durante la boda, Lorena agradeció a todos, menos a mí. Me sentaron en una mesa lateral lejos de ellos. Son detalles, me dije. Siempre fui buena para justificar a los demás. Después de la boda, Javier empezó a cambiar. Ya no comíamos juntos. Ya no hablábamos por horas en la cocina como antes. Las llamadas se hicieron cortas, las visitas escasas. Siempre había una razón: trabajo, cansancio, compromisos. Yo no quise ser la suegra que estorba. Guardé silencio. Aprendí a cenar sola, a hablar con mis plantas, a escuchar la televisión, solo para no sentir tanto vacío. Mi casa seguía siendo mía. La pagué con el dinero de años de trabajo y en ella guardaba todo: fotos, recuerdos, documentos. Incluso mi testamento, donde dejaba todo a Javier. Nunca pensé que eso pudiera convertirse en un problema. La llamada llegó un jueves por la tarde. Suegra, dijo Lorena, con una voz suave. Hemos pensado que ya es hora de salir en familia. Usted siempre está sola. Creemos que necesita aire. Me quedé en silencio unos segundos. Nadie me había dicho algo así en años. ¿Salir? En familia, pregunté sin ocultar la emoción. Sí, intervino Javier al fondo. Como antes, mamá. Los 3. Colgué el teléfono con las manos temblando. Lloré. No de tristeza, sino de esperanza. Pensé que tal vez Dios me estaba devolviendo algo que creía perdido. Ese sábado me levanté temprano.
Elegí un vestido sencillo cómodo. Me llevé un suéter porque siempre refresca fuera de la ciudad. Cuando llegaron, noté que el coche era nuevo. Lorena conducía. Javier iba de copiloto. Yo me senté atrás. No dije nada. Salimos de la ciudad. Los edificios quedaron atrás, luego las casas, luego solo árboles. El camino se volvió más estrecho, más silencioso. Miré por la ventana, intentando reconocer algo, pero todo era nuevo. ¿A dónde vamos?, pregunté al fin. A un lugar tranquilo, respondió Lorena. Perfecto para descansar. Javier no dijo nada, miraba al frente. Después de casi una hora, llegamos a un bosque. No había gente, no había señal, solo árboles altos, sombras largas y un silencio que se sentía pesado. Extendieron una manta. Comimos en silencio. Yo estaba cansada. No sabía por qué, pero el cuerpo me pesaba más de lo normal. Lorena se acercó a mí y me dijo sonriendo: «Mamá, siéntese y descanse un momento. Nosotros recogemos todo». La palabra mamá me sorprendió. Fue la primera vez que me llamó así. Me recosté bajo un árbol usando mi suéter como almohada. Cerré los ojos, solo un momento. Y ahí, sin saberlo, comenzó todo. Abrí los ojos creyendo que solo habían pasado unos minutos. El cuerpo me pesaba, como si hubiera dormido demasiado profundo. Lo primero que sentí fue frío. El sol ya no estaba justo encima de mí, sino más bajo, filtrándose entre las ramas altas de los árboles. Parpadeé varias veces tratando de orientarme y entonces lo noté. El silencio era distinto, demasiado completo. Me incorporé lentamente y miré alrededor. La manta ya no estaba, la canasta tampoco. El coche había desaparecido. Javier llamé con la voz aún ronca por el sueño. No hubo respuesta. Me puse de pie con dificultad. Las piernas me temblaban un poco, pero pensé que era normal, que quizá el cansancio y el aire del bosque me habían dejado así. Caminé hacia el lugar donde recordaba haber visto el coche estacionado. El pasto estaba aplastado, pero no había huellas recientes, ni ruido de motor, ni voces. Lorena volvía a llamar esta vez más fuerte. Solo el eco lejano de mi propia voz regresó a mí. El corazón empezó a latirme con más fuerza. Sentí ese nudo en el estómago que una aprende a reconocer con los años, ese aviso silencioso de que algo no está bien. Traté de respirar profundo, de tranquilizarme. Seguramente fueron a caminar un poco, pensé. Tal vez fueron por agua. No pueden haberse ido sin mí. Esperé. Primero 5 minutos, luego 10, después 15. El sol seguía bajando y el aire se volvía más frío. Me abracé con los brazos, lamentando no haberme puesto el suéter encima, en lugar de usarlo como almohada. Miré a mi alrededor, buscando algún sendero, alguna señal de que alguien regresaría pronto. Nada. Entonces sentí el primer golpe real del miedo. Busqué mi bolsa. No la tenía conmigo. La había dejado en el coche, como siempre hacía cuando estaba con Javier. Dentro estaba mi teléfono, mis llaves, mis documentos. Todo. ¡No!, susurré. No puede ser. Caminé en círculos tratando de orientarme. El bosque parecía el mismo desde cualquier ángulo. Árboles altos, sombras alargadas, hojas secas bajo mis zapatos. Escuché un pájaro a lo lejos, luego el crujido de una rama. Cada sonido me sobresaltaba. Me senté de nuevo bajo el árbol donde había dormido. Cerré los ojos unos segundos y traté de pensar con claridad. No te alteres, Elena, me dije. Javier jamás te dejaría aquí. Él no es así. Esto tiene que ser un malentendido. Pero los minutos seguían pasando. El cielo empezó a cambiar de color.
primero dorado, luego anaranjado, después un azul más oscuro. En el bosque, la noche llega rápido, casi sin aviso. Las sombras se hicieron más densas y el silencio más pesado. Me puse de pie otra vez. No podía quedarme ahí esperando. Tenía que hacer algo. Empecé a caminar en la dirección por la que creía que habíamos llegado. No estaba segura, pero era la única opción. Mis pasos eran lentos, cuidadosos. Cada raíz en el suelo parecía un obstáculo. Tropecé un par de veces y el corazón se me subía a la garganta. Javier, susurré más para darme valor que con la esperanza real de que me oyera. Mientras caminaba, recuerdos comenzaron a mezclarse con el miedo. Vi a mi hijo de pequeño corriendo por el patio con la camisa manchada de jugo. Lo vi dormido en el sillón, después de hacer la tarea. Recordé cuántas veces lo había cargado cuando estaba enfermo, cuántas noches había pasado en vela cuidándolo. No puede haber hecho esto, repetía en mi mente, no mi hijo. Pero el bosque no respondía a mis súplicas. Después de lo que me parecieron horas, aunque tal vez solo fue una, mis piernas empezaron a dolerme con intensidad. El cansancio era profundo, distinto al de un día largo de trabajo. Era un cansancio que nacía del miedo. La noche cayó por completo. Ya no veía bien el camino. Solo sombras, formas confusas. Me detuve apoyándome en el tronco de un árbol. El aire era frío y húmedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando el pánico terminó de instalarse. Me dejé caer al suelo. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. No lloraba solo por estar perdida, sino por la idea que empezaba a formarse en mi cabeza, una idea que me resistía a aceptar. ¿Y si no fue un accidente? Negué con la cabeza, como si así pudiera borrar ese pensamiento. No dije en voz alta, no harían eso. Me abracé a mí misma, balanceándome ligeramente. Recordé la sonrisa de Lorena cuando me dijo que descansara. Recordé cómo Javier evitó mirarme a los ojos durante el camino. Detalles pequeños, insignificantes en su momento. Pero ahora gritaba. Escuché un ruido a lo lejos, un sonido distinto. No era el bosque, un motor. Me levanté de golpe, ignorando el dolor en las piernas. Caminé luego, corrí como pude hacia el sonido tropezando, rasgándome un poco el vestido con las ramas. Salí del bosque casi sin darme cuenta y llegué a una carretera angosta. Agité los brazos con desesperación. Un coche pasó de largo, luego otro. Por favor, grité. ¡Ayuda! El tercer vehículo redujo la velocidad. Era una camioneta vieja con luces amarillas. Se detuvo a unos metros de mí. La puerta se abrió y un hombre bajó. Señora, ¿está usted bien?, preguntó con voz preocupada. En ese momento toda la fuerza que había sostenido hasta entonces me abandonó. Las piernas me fallaron y me llevé una mano al pecho. Me dejaron. Alcancé a decir. Me dejaron sola. El hombre se acercó rápidamente. Tranquila, tranquila. Soy Mateo. Súbase, hace frío. La voy a ayudar. Mientras subía a la camioneta con el cuerpo temblando y el corazón desbocado, una certeza dolorosa comenzó a instalarse en mí, lenta pero firme. No estaba perdida por accidente. Había sido abandonada. Y aún no sabía por qué. El interior de la camioneta olía a gasolina tierra y café viejo. Nunca un olor me había parecido tan reconfortante. Me senté en el asiento del copiloto, abrazándome el pecho, tratando de controlar el temblor de mis manos. Don Mateo arrancó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romperme. Respire hondo, señora, me dijo con voz calmada. Ya está a salvo. Asentí, pero las palabras a salvo
me sonaron extrañas. ¿A salvo de qué? ¿Del bosque? ¿De la noche? ¿O de algo mucho más cercano y doloroso? ¿Sabe dónde está su familia?, preguntó después de unos segundos de silencio. Tragué saliva. Miré por la ventana viendo cómo la carretera quedaba atrás, iluminada apenas por los faros. Mi hijo y su esposa, respondí al fin. Vinimos juntos. Me dormí un momento y cuando desperté ya no estaban. Don Mateo frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada de inmediato. Siguió manejando atento al camino. ¿Intentó llamarlos? Negué con la cabeza. Mi teléfono se quedó en el coche. Hubo un silencio pesado. Sentí la necesidad de justificar a Javier incluso frente a un desconocido. Tal vez pensaron que yo regresaría caminando. O que despertaría pronto, dije sin estar convencida. Don Mateo suspiró. Señora, con todo respeto, nadie deja a su madre sola en un bosque al anochecer. No por accidente. Esas palabras me atravesaron como una aguja. Cerré los ojos un momento tratando de contener el dolor que empezaba a subir desde el pecho hasta la garganta. No quiero pensar mal, susurré. Javier es un buen hijo. No lo dudo, respondió él. Pero a veces la gente buena hace cosas muy malas cuando tiene miedo, o cuando alguien los empuja a hacerlo. No respondí. Las imágenes del día comenzaron a repetirse en mi mente con una claridad cruel. La forma en que Lorena tomó el control desde el principio. La insistencia en que descansara. La manera en que Javier evitó mirarme. ¿A dónde la llevo?, preguntó don Mateo al cabo de unos minutos. Le di mi dirección. Cuando la dije en voz alta, sentí un alivio extraño. Mi casa. Ese lugar pequeño y sencillo donde todo aún tenía sentido. Donde estaba segura. O al menos eso creía. El trayecto fue largo. La noche se cerró por completo y el cansancio volvió a apoderarse de mí, pero esta vez no me atreví a cerrar los ojos. Tenía miedo de volver a despertar sola. Mientras avanzábamos, don Mateo habló un poco de sí mismo, que trabajaba transportando mercancía entre pueblos, que tenía 2 hijas ya adultas, que su esposa había fallecido hacía años. Lo escuché con atención, agradecida por esa voz humana que me anclaba a la realidad. Mis hijas y yo no siempre estamos de acuerdo, dijo, pero jamás las dejaría solas así. Jamás. No supe qué responder. Sentí una punzada de vergüenza, como si de algún modo yo hubiera hecho algo para merecer lo que me pasó. Cuando por fin entramos a mi colonia, noté algo extraño. Había muchos coches estacionados, más de lo habitual para un sábado por la noche. Algunos no los reconocí. ¿Tiene visita?, preguntó don Mateo. ¡No! Que yo sepa, respondí con el estómago apretándose de nuevo. Las luces de mi casa estaban encendidas, todas, incluso las del patio trasero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La camioneta se detuvo frente a mi puerta. Don Mateo bajó primero y me ofreció la mano para ayudarme a bajar. Mis piernas aún temblaban, pero logré sostenerme. ¿Quiere que la acompañe a la puerta?, preguntó. Sí, por favor, dije sin pensarlo. Caminamos juntos unos pasos. La puerta principal estaba entreabierta. De adentro salía un murmullo de voces bajas como un rezo. Gracias, don Mateo, le dije. No sé qué habría hecho sin usted. Él me miró con seriedad. Si necesita algo más, señora, aquí estoy. Asentí y avancé sola. Empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi sala estaba llena de gente. Vecinos conocidos, algunos familiares lejanos, todos vestidos de negro. Algunos lloraban, otros se abrazaban en silencio.
En el centro, donde siempre estuvo mi mesa de centro, había un altar. Un altar con flores blancas, velas encendidas y una fotografía enmarcada. Mi fotografía. Era una foto reciente de mi último cumpleaños. Yo sonreía con un vestido claro, sosteniendo un pequeño pastel. Debajo, un letrero decía: Elena Morales, descanse en paz. Sentí que el mundo se inclinaba. Me llevé una mano a la boca para no gritar. Nadie me había visto aún. Todos estaban concentrados en su dolor, en su teatro. Entonces los vi. Javier estaba de pie, junto al altar, vestido de negro, con los ojos rojos, recibiendo abrazos. Lorena estaba a su lado, sosteniendo un pañuelo, secándose lágrimas que parecían demasiado perfectas. Mi hijo estaba velando a su madre. ¡Viva! Di un paso al frente. Mis zapatos hicieron un pequeño ruido contra el piso. Fue suficiente. Una vecina me vio primero. Sus ojos se abrieron con horror. ¡Dios mío!, susurró. Las conversaciones se apagaron una a una. Las cabezas se giraron lentamente hacia mí. El silencio cayó como una losa. Javier levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron, y en su mirada no vi alivio, no vi alegría, vi pánico. Mamá, dijo con la voz rota. ¿Tú estás viva? Sí, hijo, respondí con una calma que no sabía de dónde venía. Estoy viva. Lorena dejó caer el pañuelo. Su rostro perdió el color. En ese instante entendí algo con absoluta claridad. Esto no había sido un error. Y lo peor, apenas estaba comenzando. Durante unos segundos nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que crucé la puerta. Podía escuchar mi propia respiración pesada y regular y el leve crepitar de las velas sobre el altar. El aire olía a flores frescas y a cera caliente, un olor que siempre asocié con despedidas definitivas. Jamás imaginé sentirlo dedicado a mí, mientras seguía respirando. Esto no puede ser, murmuró alguien entre la gente. Algunos retrocedieron un paso, otros se persignaron. Una vecina se llevó la mano al pecho, como si hubiera visto un fantasma. Yo avancé despacio, sintiendo cada mirada clavarse en mi espalda. Mis piernas aún estaban débiles, pero algo dentro de mí me sostenía una mezcla extraña de rabia y claridad. «¡Perdón!», dije con voz firme. «¿Qué está pasando aquí?». Nadie respondió de inmediato. Todos miraban a Javier y a Lorena como esperando una explicación. Mi hijo parecía paralizado. Tenía la boca entreabierta y los ojos llenos de una culpa tan evidente que dolía verla. Lorena, en cambio, reaccionó distinto. Su expresión pasó del shock a algo más calculado, más frío. «Doña Elena», dijo al fin, dando un paso al frente. «Nosotros pensamos». Se quedó en silencio, buscando palabras que no llegaban. Yo seguí avanzando hasta quedar frente al altar. Miré mi foto. Me vi a mí misma sonriendo ajena a todo y sentí una punzada en el pecho. ¿Pensaron que estaba muerta?, pregunté sin levantar la voz. Javier empezó a llorar. «Mamá, yo», balbuceó. «Nos dijeron, creímos». «¿Quién te dijo eso?», Javier lo interrumpí. Lorena apretó los labios. Fue una confusión», intervino ella rápidamente. Cuando no regresó, pensamos que algo malo había pasado. Quisimos avisar a la gente, reunirnos para rezar. La miré fijamente. Su voz era suave, pero sus ojos no mostraban la misma emoción que fingía. «Una confusión», repetí. «Una confusión que incluye un altar flores, mi foto y un velorio completo».
El murmullo entre los presentes comenzó a crecer. Algunas personas se miraban entre sí incómodas. Otras fruncían el ceño. —¿Lorena? —dijo una tía lejana. ¿No dijeron que Elena había fallecido en un accidente? Lorena abrió la boca para responder, pero fue Javier quien habló. —Eso fue lo que creímos —dijo con la voz quebrada—. Nos dijeron que no había sobrevivido. —¿Quién te dijo eso? —pregunté de nuevo, esta vez más fuerte. Javier miró a Lorena. Fue solo un segundo, pero suficiente. Ella bajó la mirada y en ese gesto vi la verdad asomarse como una grieta. —Yo —susurró ella—, yo pensé que si no regresaba era porque la dejaste en el bosque —dije con claridad sin gritar—. Porque se fueron sin mí. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien exclamó un «Dios mío» ahogado. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, no físicamente, sino moralmente. La mentira comenzaba a derrumbarse. Lorena levantó la vista y por primera vez vi algo distinto en su rostro: miedo. No fue así. Intentó decir: Solo queríamos... ¿Qué querían? La interrumpí. Que no regresara, que desapareciera. El silencio fue la respuesta. Di un paso más hacia ella. No sentía ganas de gritar ni de llorar. Sentía algo más profundo, una calma dura nacida del dolor. Me dejaron sola, continué. Sin teléfono, sin llaves, sin saber dónde estaba. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que se siente despertar en medio del bosque y darte cuenta de que nadie piensa volver por ti? Javier se cubrió el rostro con las manos. Perdóname, mamá, sollozó. Yo no quería. Lorena dijo que era lo mejor. Ella lo miró con furia. Cállate, susurró. No era momento de decir eso. Ese fue su error. Varias personas la escucharon. Las miradas comenzaron a cambiar. Ya no eran de confusión, sino de juicio. ¿Lo mejor para quién?, preguntó alguien desde el fondo. Lorena respiró hondo, intentando recomponerse. Doña Elena estaba cansada, dijo. Siempre lo estuvo. Pensamos que necesitaba descansar, que ya había vivido suficiente. Esas palabras me atravesaron el alma. ¿Decidiste eso por mí?, le pregunté. ¿Decidiste que mi vida ya no valía? No respondió. Miré alrededor, a cada uno de los presentes, a las personas que habían venido a despedirme sin saber la verdad. Sentí vergüenza ajena, pero también una fuerza inesperada. Este velorio termina ahora, dije, porque yo sigo aquí, viva, y porque la verdad merece más respeto que cualquier mentira bien decorada. Me acerqué al altar y apagué una de las velas con mis dedos. El calor me quemó un poco la piel, pero no retiré la mano. Quería sentirlo. Quería recordar ese momento. Todos pueden quedarse si quieren, añadí, pero no para llorarme, para escuchar. Lorena dio un paso atrás. Javier levantó la cabeza, mirándome como si me viera por primera vez. En ese instante comprendí que el dolor no había terminado. Pero también supe algo más importante. Ya no estaba sola y ya no iba a callar. El murmullo en la sala creció poco a poco, como una ola que ya no podía detenerse. Nadie lloraba ahora. Las velas seguían encendidas, pero el ambiente había cambiado. Ya no era un velorio. Era un juicio silencioso. Me senté despacio en una de las sillas, porque las piernas empezaban a fallarme otra vez. No era debilidad física, solamente era el peso de la verdad cayendo de golpe sobre todos nosotros. Sentí varias manos tocar mi hombro, ofrecerme agua-apoyo. Vecinas que durante años apenas me habían saludado, ahora me miraban con respeto y pena. Elena, perdónanos, susurró una de ellas. Nosotros creímos.
Asentí sin mirarla. No tenía fuerzas para explicar nada todavía. Javier seguía de pie frente a mí. Sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de una culpa que no podía esconder. Nunca lo había visto así. Mi hijo, siempre tan seguro ahora, parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande. «Mamá», dijo al fin, «yo nunca quise que esto pasara así». «Entonces dime, ¿cómo querías que pasara?». Javier, respondí con calma. «Dímelo delante de todos». Él tragó saliva. Miró a Lorena. Ella permanecía rígida, con los brazos cruzados, los labios apretados, como si cada palabra fuera un riesgo. Lorena dijo, empezó Javier. Dijo que si usted se quedaba sola ahí, alguien la encontraría, que no era peligroso, que solo necesitábamos tiempo. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Para arreglar las cosas, respondió él sin convicción. Para vender la casa, para empezar de nuevo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Vender mi casa», repetí lentamente. Lorena dio un paso al frente, como si ya no tuviera nada que perder. «Sí», dijo. «La casa es grande para usted sola. Javier y yo necesitábamos el dinero para invertir para crecer. Usted ya tuvo su vida, doña Elena». Sentí un golpe seco en el pecho, pero no dejé que se notara. «Esa casa la pagué», yo respondí, «con mis manos, con mis años, con mi espalda». «Pero Javier es su único hijo», replicó ella. «Todo iba a quedar para él de cualquier forma. Cuando yo muriera, aclaré, no antes». El silencio volvió a caer. Algunas personas negaban con la cabeza, otras susurraban indignadas. Lorena respiraba con dificultad, pero continuó. «No queríamos hacerle daño», dijo, «solo acelerar las cosas». Esa frase fue como un cuchillo. «¿Acelerar mi muerte?», pregunté. Lorena no respondió. Bajó la mirada por primera vez. Javier cayó de rodillas frente a mí. «Perdóname», mamá lloró. «Yo fui un cobarde. Pensé que era lo mejor. Pensé que usted ya estaba cansada de vivir sola». Lo miré. Vi en él al niño que alguna vez protegí de todo, y sentí una tristeza tan profunda que me faltó el aire. «Nunca me preguntaste si estaba cansada», le dije. «Nunca me preguntaste si quería seguir viviendo». Él sollozaba, incapaz de levantar la mirada. «Me dejaron en un bosque», continué, «sola, de noche. ¿Sabes lo que pensé, Javier? Pensé que mi vida ya no importaba para ustedes». Lorena levantó la cabeza de golpe. «No es verdad», dijo. «Importaba, pero no como antes». Esa fue la frase que terminó de romperlo todo. «Váyanse», dije de pronto. Todos se quedaron en silencio. «¿Qué?», preguntó Lorena. «Váyanse de mi casa», repetí, los dos. «Ahora». Javier levantó la cabeza sorprendido. «Mamá, por favor». «Esta casa es mía», dije, «y ya no es un lugar seguro para mí con ustedes aquí». Lorena abrió la boca para protestar, pero una vecina habló antes. «Elena tiene razón», dijo, «esto es imperdonable». Otras personas asintieron. Algunas miraban a Lorena con desprecio abierto. «Recojan sus cosas», añadí. «Mañana hablaré con un abogado. Todo lo que creí seguro va a cambiar». Javier se puso de pie lentamente. Me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Ya no me quiere, mamá?», preguntó en un hilo de voz. Esa pregunta me dolió más que todo lo demás. «Siempre te querré», respondí. «Pero querer no significa permitir que me destruyan». Lorena giró sobre sus talones furiosa. Javier la siguió derrotado. Los vi salir de mi casa, cruzar la puerta que yo misma había apagado, y sentí un vacío, pero también una extraña sensación de alivio. Las personas comenzaron a irse poco a poco. Algunas se acercaron a abrazarme. Otras solo me miraron en silencio, como si no supieran qué decir. Cuando la casa quedó vacía,
Apagué el resto de las velas una por una. Tomé mi foto del altar y la guardé en un cajón. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía salvar. Porque la verdad, aunque duele, también libera. El amanecer llegó sin avisar. Yo seguía sentada en la cocina con la misma taza de café ya frío entre las manos cuando la primera luz del día se coló por la ventana. No había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verme en ese bosque, despertando sola, llamando a mi hijo entre los árboles, sintiendo que el mundo se había olvidado de mí. Me levanté despacio. El cuerpo me dolía, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Fui al baño, me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cabello revuelto. Pero también vi algo nuevo, una firmeza que antes no estaba ahí. «Sigues viva, Elena», me dije en voz baja. Y eso significa algo. A las 9 de la mañana tocaron a la puerta. Mi corazón dio un salto. Por un segundo pensé que era Javier arrepentido suplicando. Pero no. Era la señora Marta, mi vecina de toda la vida, con una bolsa de pan en las manos. «Vine a ver cómo estabas», dijo. «Nadie durmió anoche pensando en lo que pasó». La dejé pasar. Nos sentamos en la sala todavía con olor a velas apagadas. «No sé qué decirte», continuó. «Jamás imaginé que tu nuera fuera capaz de algo así». Yo tampoco respondí, pero aquí estamos. Más tarde llegaron otras vecinas, una tras otra. Algunas traían comida, otras solo silencio y compañía. Me escuchaban sin interrumpir mientras les contaba lo que había decidido hacer. «Voy a cambiar el testamento», dije. «Todo». Hubo murmullos, pero nadie me contradijo. Ese mismo día llamé a un abogado, un hombre mayor de voz tranquila, recomendado por la hija de una amiga. Llegó por la tarde, se sentó frente a mí y escuchó toda la historia sin hacer una sola pregunta hasta el final. «Señora Elena», dijo al fin, «lo que usted vivió es abandono y es grave». «No quiero meter a mi hijo a la cárcel», respondí. «No busco venganza». «Entiendo», asintió. «Pero sí puede protegerse». Firmamos documentos, cambié beneficiarios, quité nombres, aseguré la casa. Cada firma me dolía, pero también me daba paz. 2 días después, Javier volvió. No entró. Se quedó parado frente a la puerta bajo el sol durante casi 1 hora. Yo lo veía desde la ventana. Finalmente tocó. Mamá dijo cuando abrí apenas: «Déjame explicarte». «Ya explicaron suficiente», respondí. «¿Qué quieres?» Lorena se fue, dijo. Se llevó sus cosas. Me dijo que yo había arruinado todo. No sentí satisfacción, solo cansancio. Y ahora pregunté. «No tengo dónde ir», admitió. Pensé que podría quedarme unos días. Respiré profundo. No dije, no ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy tu hijo». «Y yo soy tu madre», respondí. «Por eso mismo necesito límites». Se quedó callado. Asintió lentamente. «¿Me odias?», preguntó. No respondí con honestidad, pero estoy aprendiendo a quererme a mí también. Se fue sin decir nada más. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado ni en el bosque. Lloré por el hijo que creí tener, por la familia que imaginé, por los años que di sin pensar en mí. Pasaron las semanas. Cambié rutinas, cambié cerraduras, cambié silencios por música suave en las mañanas. Empecé a caminar en el parque, a hablar con otras mujeres de mi edad. Descubrí que no estaba sola, que muchas cargaban historias parecidas, aunque menos extremas. Un día, mientras regaba las plantas del patio, escuché una voz detrás de mí.
¿Eres la señora Elena? Era una mujer joven con un niño de la mano. Sí, respondí. Solo quería decirle gracias, dijo. Su historia me dio valor para poner límites con mi propia familia. La miré sorprendida. A veces creemos que aguantar es amar, continuó. Pero usted nos mostró que no siempre es así. Cuando se fue, me senté bajo el limonero y lloré de nuevo. Pero esta vez fueron lágrimas distintas. Un mes después recibí un mensaje de Javier. Decía solo: estoy yendo a terapia, no te pido nada, solo quería que lo supieras. Lo leí varias veces. No respondí, no porque no me importara, sino porque estaba aprendiendo a no correr. Porque sanar no es rápido. Y perdonar tampoco. El tiempo no borra lo que duele, pero sí lo acomoda. Aprendí eso en los meses que siguieron. No fue de golpe. No hubo un día exacto en el que desperté bien. Fue más bien como cuando una herida deja de sangrar, pero todavía arde al tocarla. Me llamo Elena Morales, tengo 62 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado aquella tarde en el bosque. Hoy sé que no terminó, cambió. Las mañanas se volvieron distintas. Ya no me levantaba con ese peso en el pecho. Preparaba café y lo tomaba caliente, sentada en el patio, mirando el limonero que había plantado mi esposo cuando nuestro hijo nació. Durante años, ese árbol fue solo parte del paisaje. Ahora lo veía como un símbolo, había sobrevivido sequías, tormentas, abandono. Y aún así, seguía dando frutos. Yo también. Empecé a escribir. Al principio solo frases sueltas en una libreta vieja, luego páginas enteras. No escribía para nadie más, solo para mí. Para entender qué había pasado, para ordenar mis pensamientos, para recordarme que lo que viví fue real y que mi dolor tenía sentido. Un jueves por la tarde, la señora Marta me invitó a acompañarla a un grupo de mujeres en la parroquia. Dudé. No me gustan los grupos. Nunca me gustaron. Pero acepté. Éramos unas 10 mujeres, todas mayores. Algunas viudas, otras divorciadas, otras. Abandonadas por hijos que habían elegido otra vida. Cuando me tocó hablar, conté mi historia. No adorné nada. No quité lo feo. Cuando terminé, nadie habló por unos segundos. Luego una mujer tomó mi mano. Gracias por decirlo en voz alta, dijo. Muchas de nosotras lo hemos vivido, pero nos da vergüenza aceptarlo. Vergüenza. Esa palabra me golpeó fuerte. Yo también había sentido vergüenza, vergüenza de haber confiado, de haber sido ingenua, de haber amado demasiado. Esa noche entendí algo importante. El silencio protege al agresor, no a la víctima. Con el paso de los meses, Javier siguió enviando mensajes esporádicos. Nunca reclamó, nunca exigió, solo informaba. Conseguí trabajo. Sigo en terapia. Estoy sobrio desde hace 3 meses. Yo leía. A veces lloraba. A veces no sentía nada. No respondía. No porque no me importara, sino porque todavía estaba aprendiendo a escucharme a mí. Hasta que un día, casi un año después, recibí una carta escrita a mano. Era de él. Mamá, no espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy entendiendo poco a poco el daño que te hice. Si algún día decides no volver a verme, lo aceptaré. Gracias por haberme dado la vida, aunque yo no supe cuidarla. Leí la carta sentada en la cocina. No sentí rabia, tampoco alivio. Sentí algo nuevo, calma. Llamé a mi hermana esa noche. Creo que estoy lista para soltar, le dije. ¿Para perdonar?, preguntó. Para soltar el rencor, respondí. No sé qué pasará con él, pero yo ya no quiero vivir atada a ese día. El perdón no llegó como un acto heroico. Llegó como una decisión silenciosa.
no para justificar, no para olvidar, sino para liberarme. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por el mercado, una mujer se me acercó. —¿Usted es Elena? —preguntó con timidez. Mi madre escuchó su historia. Yo solo quería agradecerle. La ayudó a atreverse a decir no. Me quedé sin palabras. Ese día entendí algo que jamás imaginé. Mi dolor no había sido en vano. Había sembrado algo en otras personas. Hoy mi casa sigue siendo pequeña. Mis días son tranquilos. A veces solitarios, sí, pero ya no vacíos. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a escuchar música, a cocinar solo para mí, a reírme sin culpa. Javier y yo seguimos siendo madre e hijo, pero ya no somos los mismos. Tal vez algún día tomemos un café y hablemos con honestidad. Tal vez no. Y por primera vez, esa incertidumbre no me destruye, porque mi vida ya no gira alrededor de nadie más. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Si alguna vez sentiste que te usaron, que te abandonaron, que te hicieron creer que amar significaba aguantarlo todo, no estás sola. Poner límites no te hace mala persona, te hace una persona que se respeta. Me gustaría saber desde dónde me estás escuchando. ¿Te sentiste reflejada en esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Tenemos muchas historias más que compartir, historias que hablan del dolor del despertar y de la fuerza que nace después. Si quieres seguir este camino con nosotras, suscríbete y acompáñanos. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte.